Hola, bienvenido nuevamente a la señal del canal educativo. En un programa anterior, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano, estuvo acercándose o abundando en los diferentes componentes que integran el sistema de control interno. Por ello, hemos preparado una serie de programas para que directivos y especialistas se acerquen a cada uno de ellos. La invitación a que nos acompañe en los siguientes 27 minutos de televisión, donde siempre se aprende. Miriam Marván González es la primera vicecontralora general. Y al principio, en la introducción, cuando hablaba de los componentes que integran justamente el sistema de control interno, decíamos que íbamos a abundar a través de especialistas y directivos en cada uno de ellos. El primero al cual nos vamos a referir es justamente al ambiente de control. Y Miriam, yo creo que esa podría ser la primera pregunta. Bienvenida a estos programas especiales. ¿Qué es el ambiente de control? Muchas gracias, Alain. Nosotros agradecemos esta oportunidad de intercambiar con la teleaudiencia sobre este importante tema y además muy interesante. Ya lo veremos durante todos los programas. Como la Contralora General se refirió en el programa anterior, el sistema de control interno es un sistema o un modelo de gestión estándar que establece principios básicos y digamos normas generales para que en cada entidad se adecue a las características y competencias de cada una de ellas, con cierto grado de flexibilidad. Como decías, el componente ambiente de control es el primero del sistema de control interno y traza las pautas para que se establezca el funcionamiento armónico, organizado y apegado a la legalidad socialista en todas nuestras entidades, en total correspondencia con lo que establece la Constitución de la República en el artículo 9, en que se consagra la obligatoriedad que tenemos todos los ciudadanos de actuar apegados a la legalidad y además que los órganos, organismos y sus directivos exijan estrictamente su cumplimiento, siempre actuando dentro del límite de sus competencias. ¿Qué mecanismos se han instrumentado? ¿Qué mecanismos existen para su implementación? Para implementar el sistema de control interno, lo primero que debemos hacer es reconocernos como entidad, conocer qué somos, para qué fuimos creados, quiere decir la misión fundamental, los propósitos de esa entidad, qué formas organizativas se va a adoptar y en correspondencia con esa definición, entonces aprobar la estructura que dé respuesta a los procesos y actividades que van a tener lugar en una entidad para cumplir la misión asignada. O sea, que no va a haber una que se repita exactamente igual en ninguna otra dependencia. Es así. El sistema de control interno, con esa flexibilidad que ofrece de que se implemente de acuerdo a las características propias, a las funciones, las competencias, la misión que tiene cada entidad, pues proporciona esa posibilidad de que una entidad incluso parecida a otra por su misión, no sea igual el sistema de control interno que se aplique porque tiene que ver con las condiciones que tiene la entidad, el personal, el lugar donde está enclavado y en ese sentido nos da la posibilidad de que sea ese traje a la medida del que tanto se habla, se implemente con las características específicas de cada centro laboral. Digamos que todos los organismos, todas las empresas del sector estatal en nuestro país tiene también una misión dentro de los nuevos contextos económicos que tiene el país. ¿Crees que ese ambiente de control que se ha diseñado y que decías no era una camisa de fuerza, tenía toda la capacidad de ajustarse a cada una de las necesidades o demandas de la empresa, crees que es pertinente en este momento más que nunca? Creo que es importante decir que el principal objetivo del sistema de control interno
es contribuir al logro de la eficiencia y la eficacia de una organización en cumplimiento de su razón social. Y por tanto, todo lo que se diseñe como parte del sistema de control interno debe tender a eso. En este componente, que es la base sobre la cual se erigen el resto de los componentes que conforman el sistema de control interno, deben dejarse claras las reglas de funcionamiento de una entidad. Cuál va a ser su estructura, cómo se van a interrelacionar un área con la otra de acuerdo a las funciones específicas y la responsabilidad que se le asigne a cada una de las áreas o estructuras que componen una entidad, de las funciones, atribuciones, la autoridad que se le dé a las personas que integran la organización y los órganos también que funcionan en esta entidad. Resulta muy importante en una entidad definir cómo va a funcionar el consejo de dirección, esa dirección colegiada, de qué manera va a hacerse en esa entidad. Y no solo el consejo de dirección, sino el resto de los órganos asesores, consultivos que tiene ese consejo de dirección para dirigir una entidad. En ese sentido, pudiéramos mencionar, por ejemplo, que debe quedar establecido cómo va a funcionar el comité de contratación o el comité de expertos que tiene que ver con toda la gestión de recursos humanos, el propio comité de prevención y control que forma parte del sistema de control interno, el comité técnico asesor que marca las pautas de la actividad técnica y de desarrollo de una entidad. Esas cuestiones son importantes dentro del sistema de control interno, pero también es importante decir que ningún reglamento, ningún procedimiento por sí solo puede desarrollar y echar adelante una organización. Son las personas quienes imprimen dinámica al funcionamiento de una entidad y lo llevan adelante. Por eso, en este componente resulta esencial lo relacionado con la formación, el fomento, el desarrollo de valores éticos en los colectivos laborales. Los valores que nos van a identificar como un grupo de personas empeñados en un objetivo común. Y en ese sentido, las entidades deben definir actividades, programas para fomentar y desarrollar esos valores éticos, sin descuidar el ejemplo personal de los jefes, que son quienes en todo caso marcan la pauta y movilizan la participación activa y consciente del colectivo de trabajadores en pos de lograr el cumplimiento de la misión que le ha sido asignada. Una misión que no solamente tiene componentes económicos, sino que también tiene componentes sociales, tiene componentes ideológicos y digamos que es un resumen de una serie de aptitudes para poder conseguir la eficiencia a la que aspiramos y que cada vez sea mucho mejor. Hay otras aristas también que tienen que ver con este primer componente y por eso, Miriam, si me lo permites, voy a estar conversando en breve con otro experto en torno al interesante tema. Acompáñenos, donde siempre se aprende. El apóstol escribió: el mundo tiene increíbles vilezas, ocasionadas casi todas por el interés. No hay más modo de salvarse que moderar las necesidades. La sobriedad es la virtud. El que necesita poco es fácilmente honrado. El comandante en jefe dijo: la gente tiene muchas más cualidades de lo que se imagina, y nuestro deber es descubrir esas cualidades, estimularlas, promoverlas, desarrollarlas en nuestros compatriotas. Sí,
es una mina infinita. José Martí y Fidel Castro, padres sublimes. Mi siguiente invitado es el director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La bienvenida para Guillermo Sarmiento Cabanas. Guillermo, bienvenido nuevamente. Ahorita cuando Miriam hablaba de ese componente que tiene que ver con el ambiente de control, hablaba de los recursos humanos. En este caso, la relación que se establece, vamos a decirlo grosso modo, entre el empleador y el trabajador. Pero, concretándolo un poco más, ¿qué pesa o qué tiene mayor valor? ¿La capacitación que pueda tener, los títulos que pueda tener ese trabajador o lo que pueda demostrar en la práctica frente a ese empleador? Es una interesante... Se puede quitar el nasobuco para que el público comprenda mucho mejor. Sí. Es otra temática interesante, evidentemente. Sí. Y una pregunta también interesante, que creo que la respuesta la vamos a encontrar en la misma medida que vayamos profundizando en el contenido de esta norma que, como has explicado, forma parte del ambiente de control y tiene una importancia trascendental porque estamos abordando sobre el principal recurso que tienen nuestras organizaciones, que son los recursos humanos. Esta norma... Esa norma es la idoneidad demostrada, de la que habíamos hablado ahorita. Correcto, la idoneidad demostrada, que decíamos que tiene una importancia trascendental porque estamos hablando de que es el principio fundamental para la incorporación de la persona que se pretende contratar, o sea, la persona que va a admitirse o va a incorporarse al empleo. Pero no solo la incorporación al empleo, tiene también su permanencia en el cargo, la promoción en el trabajo de ese trabajador, la capacitación por parte de la entidad que tiene ya que ver con aquellas acciones que desde el punto de vista de la formación, de la capacitación, se pueden resolver para que el trabajador vaya incrementando la eficiencia en su gestión. O porque el trabajador quiera superarse espontáneamente y le dice a la administración, yo quiero pasar un curso, eso también está dentro de este... En lo fundamental... ¿O es para la plaza? Aquí, en lo fundamental, la capacitación dentro de la empresa y asociado a las funciones que realiza el trabajador, se organiza en aras de que tenga un mayor desempeño de la labor que está realizando. De todas formas, las oportunidades de formación, las oportunidades de estudiar en nuestro país son amplias y también se dan determinadas facilidades. Por aquí nos estamos refiriendo a la capacitación que tiene que ver con la idoneidad para la profesión, que determina en función de la plaza que... Y desde la praxis, Guillermo, o sea, usted tiene los conocimientos, usted tiene todos los títulos que le acreditan para esa especialidad, pero en la práctica, pues, como decimos en buen cubano, no funciona, no da la talla. A ver, para entender esto hay que saber primero valorar qué es la idoneidad demostrada. Y entonces tenemos que decir que es el análisis de un grupo, un conjunto de requisitos que tiene que cumplirse para los aspectos que habíamos anunciado anteriormente. O sea, requisitos que están asociados en lo fundamental a la realización del trabajo. Con qué calidad se realiza, con qué eficiencia, con qué productividad. Lo que tiene que estar demostrado en los resultados de la labor que está realizando el trabajador. En segundo lugar, tiene principios o requisitos que están asociados al cumplimiento de normas de conducta general, específicas, características personales que exige el desempeño de determinados cargos. Ahora, esas características tienen que evaluarse, tienen que acordarse entre el empleador y la organización sindical. Y a la vez formar parte o inscribirse en el convenio colectivo de trabajo. Eso es otra característica de este requisito. Y tiene entonces otro requisito que te estaba refiriendo, que es la calificación formal que se exige para ocupar un determinado cargo, dada la naturaleza del mismo, que es mediante la
certificación o un título que emite un centro de enseñanza. Aunque pueden haber entidades que lo que necesiten es una prueba de aptitud o de competencia para esa especialidad sin necesidad de pasar por ese... Yo creo que aquí es válido, necesario entonces referir que el empleador, el jefe de la entidad, tiene una facultad o puede autorizar el desempeño excepcionalmente de un trabajador que no cumpla con este requisito de calificación formal, siempre que el trabajador haya demostrado que se cumple con el resto de los requisitos. ¿Y quién lo decide? ¿Él solamente, el director de la entidad, o hay otros factores que inciden también en determinar que la idoneidad está presente? No, hemos dicho, corresponde al jefe de la entidad, al empleador, reconocer la idoneidad demostrada de un trabajador. Ajá. O la pérdida de la misma. O la pérdida, porque puede ser todo lo O contrario. la pérdida de la misma. Ajá. Esto es una atribución que la puede delegar en los jefes de otras unidades organizativas a las que se les subordinan directamente. Pero tiene mecanismos para auxiliarse. O sea, cuando se van a adoptar decisiones asociadas con la idoneidad demostrada de un trabajador, pues el jefe de la entidad o en el que él delegó se puede auxiliar, o se auxilia del comité de expertos. Comité de expertos, que es un órgano asesor, que lo que hace o tiene como misión principal recomendar, asesorar al jefe de la entidad laboral sobre la idoneidad demostrada, pero no toma decisión. La decisión es del jefe de la autoridad. Un comité de expertos, que me parece que es importante que se conozca, que está formado, integrado, 5 o 7 miembros. Uno lo designa el jefe de la entidad, o quien él delegó, y otro lo designa la organización sindical. El resto de los trabajadores se eligen en asamblea, donde también se presentan los dos designados por las dos organizaciones que te digo. Por otra parte, para determinar si el trabajador mantiene la idoneidad demostrada, el jefe realiza la evaluación del trabajador. Evaluación que la realiza sobre la base del cumplimiento de los requisitos que habíamos abordado, sobre todo los asociados a cómo se realiza el trabajo, con qué eficiencia, con qué calidad, con qué productividad, los asociados al cumplimiento de las normas de conducta, o sea, cómo se cumplen sus atribuciones y obligaciones, en los términos también y condiciones que se acuerdan entre el empleador y la organización sindical. ¿Eso es lo que se llama convenio colectivo de trabajo? ¿O el convenio colectivo de trabajo es...? Se acuerdan las pautas y se inscriben en el convenio colectivo de trabajo. Ya. Se inscribe, porque fíjense que hemos hablado del convenio colectivo de trabajo, además estamos hablando del ambiente de control. Claro. Y todo esto forma parte de ese ambiente de control. Eso se inscribe en ese ambiente, en ese convenio colectivo. Y importante decir que el término o la evaluación se debe realizar como al menos una vez al año. Una vez al año. Esos son elementos importantes. Y aquí también tiene otro elemento, que es el proceso de retroalimentación que tiene que existir entre el evaluado y el evaluador. Proceso de retroalimentación porque da la oportunidad, la posibilidad de perfeccionar, buscar cuáles son aquellos aspectos que el trabajador tiene que profundizar para buscar mayor eficiencia en la labor que está realizando, y entonces la legislación vigente reconoce el derecho que tiene el trabajador de que se discuta la evaluación entre él y quien lo evaluó, manifestar sus opiniones. Y puede que esté inconforme con la evaluación. Si tiene una inconformidad con esta evaluación, puede reclamar en el término de 7 días hábiles al jefe inmediato superior de quien lo evalúa. Y este va a dictaminar, va a proceder, va a dar su dictamen contra el que no hay recurso de apelación ni en la vía administrativa ni en la vía judicial. Claro, si el trabajador aprecia que hay violaciones de procedimiento en lo que está acordado en el convenio colectivo de trabajo, pues entonces, en materia de derecho, reclama ante el órgano de justicia laboral, como primera instancia. Y si tiene inconformidad, entonces puede hacerlo ante el tribunal. Esa es una
características de este proceso. Por eso es importante estos programas que estamos dedicando desde Canal Educativo, y aquí hay un ejemplo muy claro. O sea, ¿puede ser útil este nivel de información para un empleador? Por supuesto. Para la empresa estatal socialista, por supuestísimo. Pero para un trabajador, conocer cuáles son esas pertinencias, ese protagonismo que también tienen este intercambio de valores, de identidades, de experticia, de idoneidad, pues también es importante para el trabajador, porque si no, no podría reconocer que hay una violación en el cumplimiento de ese requisito. Pero a veces una fábrica tiene 500 trabajadores. Ese jefe es el que hace la evaluación de los 500 trabajadores. No podría, digamos que, la objetividad y el control disociarse un poco ante tanta gente. No, como te explicaba ahorita, no es el jefe de la entidad quien evalúa a todos sus trabajadores, porque él delega en los jefes de las unidades subordinadas, Ajá. unidades organizativas que se les subordina. Y en una dirección pueden haber 4 departamentos y cada cual evalúa por esta facultad que se ha legado a sus trabajadores. O sea, no es que el jefe de la entidad o el director de una empresa que tiene 500 trabajadores evalúa cada uno a los 500, cada cual tiene. Y en caso de que ese trabajador no reciba una evaluación satisfactoria y se demuestre que, por supuesto, tiene esos problemas, esas faltas de idoneidad. Cuando el trabajador obtiene una evaluación de su trabajo de deficiente, ya el jefe de la entidad o quien él delegó tiene la obligación o está obligado a iniciar el análisis de un proceso de idoneidad. Ya tiene que realizarlo. Claro, aquí vuelve también derecho que tienen los trabajadores. Claro. Porque el trabajador, a partir de la decisión del jefe de que el trabajador ha perdido la idoneidad, puede entonces también reclamarla ante el órgano de justicia laboral y, dado el caso también que persista la inconformidad, ir al tribunal municipal. Es también otra de las... O sea, existen muchas vías, todas tienen, ya están pautadas como parte de ese mecanismo que hablaba Miriam, pero además tiene algo que ver con la cualidad humana que tiene el sistema cubano. O sea, prestarle toda la atención al trabajador y no solamente atender cuando tiene una dificultad, sino también promoverlo. En el sentido contrario, Guillermo, ¿cómo sucede este aspecto de idoneidad? Yo demuestro que soy idóneo y mi jefe entiende que yo puedo aspirar a otros, ir escalando, digamos, desde el punto de vista profesional. Claro, es muy sencillo porque en la empresa se van creando, o en las entidades se van creando oportunidades, y el trabajador que puede haber comenzado con un cargo, digamos, un albañil A o un albañil B, ha creado sus habilidades, sus condiciones y puede llegar a albañil A, ya fue promoviendo en el resultado de su calificación, que además después le corresponde un mayor salario para haber incrementado su elevado, ¿no?, a otro cargo, a otro puesto. Eso se da. Pero quizá también es importante referir, porque cuando hablamos de los derechos, cuando el trabajador ha perdido la idoneidad, la administración gestiona la reubicación del trabajador en otro puesto, para el que sí cumple los requisitos. Él perdió la idoneidad en el que estaba, no cumplió con determinados requisitos, no cumplía con la calidad del trabajo, con la eficiencia, etcétera, para ese cargo, pero se le puede reubicar en otro para el que sí los cumple. Si no existe la oportunidad, no existe esta posibilidad de reubicarlo en otro cargo, pues entonces se da por terminada la relación de trabajo. Y aquí el trabajador recibe una garantía equivalente, una garantía salarial equivalente al salario escala de un mes, a partir del momento en que se le notificó. Claro, si no acepta injustificadamente la reubicación que se le dé, pues concluye, se cesa la relación de trabajo y no recibe entonces ninguna garantía. Importante, esa relación que se establece y esa norma que lleva por título idoneidad demostrada, que dentro de ese ambiente de control también repercute muchísimo en el superobjetivo de este programa y de todos los programas sucesivos que usted podrá ver a través del canal educativo. Control interno, que además tiene que ver también
con nuestras propias necesidades como país y para seguir creciendo. Cada uno desde su posición, cada uno desde su trinchera, por decirlo de alguna manera, contribuimos también a ese sueño, porque sin control justamente pues no puede haber un progreso. Gracias, Guillermo, por concurrir a este programa y nosotros estaremos regresando en una próxima oportunidad, una segunda parte, porque el tema lo amerita, el ambiente de control, donde siempre se aprende.